¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. 81% de los venezolanos opina que el país va por mal camino y solo 25% cree en la tesis de la guerra económica. El gobierno bolivariano no ha logrado crear nuevas interpretaciones y nuevos relatos sobre la crisis y la forma de superarla. Tampoco la oposición ha cambiado ni sus caras ni su discurso frente a las nuevas realidades materiales y simbólicas. ¿En qué consiste esta crisis hegemónica? ¿Cuáles son las debilidades del actual discurso bolivariano? ¿Podrá el chavismo construir una nueva hegemonía que le permita recuperar el respaldo de las mayorías? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Luis Brito García, abogado, narrador, historiador, ensayista, humorista, Premio Nacional de Literatura y Premio Casa de las Américas. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Es un placer estar con ustedes y con la audiencia. Los periodos de estabilidad política están muy asociados con los periodos de estabilidad económica. Venezuela hoy vive una crisis económica profunda que de alguna manera ha debilitado la hegemonía del chavismo, los relatos del chavismo. ¿Cómo analizas esta situación, esta especie de crisis hegemónica, de crisis orgánica que está viviendo el chavismo? Mira, primero, esa es una verdad histórica. La guerra federal se desencadenó concomitantemente con una crisis en las exportaciones tradicionales de Venezuela. Las insurgencias del año 28 en Venezuela contra el gomecismo coincidieron en parte con la crisis económica en Estados Unidos. La caída de Pérez Jiménez tuvo que ver con una crisis con el ingreso petrolero, una baja en los ingresos del petróleo. La crisis que llevó a Carlos Andrés Pérez a ser enjuiciado y depuesto tuvo que ver también con una gravísima crisis económica. Entonces, siempre que hay problemas económicos, pues el poder es sacudido, pero no necesariamente tiene que caer. No necesariamente derrotado, sí, o desplazado. ¿Qué hace falta para que la crisis económica en este momento no desplace la hegemonía chavista? Mira, yo vería claridad ideológica, eficacia para comunicar las ideas y, en tercer lugar, tomar medidas eficaces y efectivas para combatir los componentes internos de la crisis. Me explico. Desde luego, hay un problema de baja en las importaciones o exportaciones de petróleo que no lo podemos controlar. Es un problema mundial. Yo sí creo que hay allí una intencionalidad de Estados Unidos en crear una especie de dumping, de sobreoferta petrolera para bajar los precios del petróleo y quebrar a las industrias de los países no alineados, de los países indóciles. Pero eso no está bajo nuestro control. Pero sí hay componentes internos que podemos controlar. El discurso del gobierno bolivariano no ha podido explicar suficientemente, claramente, o resignificar el tema de la crisis económica. Se ha refugiado mucho en el argumento de la guerra económica, que solo convence a 1 de cada 4 venezolanos. Mientras que el argumento de la caída de los precios del petróleo es mucho más contundente, objetivo, además irrefutable. Sí, además yo creo que no ha sido explicado en su totalidad. Pasar de un barril de petróleo que se vendía en su momento extremo a $140 el barril y que en un momento estuvo a 23 y que producirlo costaba 16, es una caída del ingreso estrepitosa que tiene que tener consecuencias. Yo creo que eso no se explicó de manera suficiente. Vamos repuntando, andamos por allí en el borde de los 39, etcétera, ha habido una subida. 70% menos. Sí, exacto. En todo caso, es una baja de ingresos. Oye, como que tú ganaras 10.000 bolívares y de repente pasaras a ganar 800. Es decir, las cosas no pueden seguir iguales.
Eso no se ha explicado de manera suficiente. Quiero que abordemos el tema del discurso, de la comunicación, pero cuando regresemos de los comerciales. Perfecto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Luis, sobre el discurso oficial. ¿Ha sido capaz de resignificar la crisis económica? ¿Ha sido capaz de crear nuevos consensos, nuevas interpretaciones con relación a la crisis actual? Aparentemente no, y no lo digo de manera subjetiva, lo digo por los resultados del pasado 6 de diciembre, eso es obvio. Ahí hubo, además de los problemas económicos que no se podían solucionar, también una falla del discurso. No total. Fíjate que no hubo un cambio masivo de una población que, habiendo votado por el bolivarianismo, pasara a votar por la derecha. Tengo entendido que la oposición creció solo 4.22. Es una ganancia, pero no una cosa abrumadora. Hubo fundamentalmente un vasto sector de gente que antes apoyaba al bolivarianismo y que se abstuvo. Es decir, no fue convencida por la derecha. Simplemente dijo, vamos a hacer algo así como una abstención-castigo, si es que eso existe. Entonces, esos códigos mantenían una relativa eficacia, ¿no? Una relativa eficacia en ese sentido. Ahora, habría que ver... ¿Qué hace falta para revitalizar, fortalecer el discurso hegemónico del chavismo? Bueno, mira, en primer lugar, explicar con claridad la situación. La verdad. La verdad, esa explicación tan sencilla de la caída de los precios del petróleo como una raíz fundamental de lo que está sucediendo y de sus posibles causas internacionales, prácticamente no se ha hecho. Yo he versado mucho sobre eso en mis artículos constantemente, porque hay que machacar, pero no se ha hecho. En segundo lugar, es la cuestión de la ideología. En uno de mis guiones de cine, yo pongo a Ezequiel Zamora a decir: revolución sin ideología es como piñata, que todo el mundo se arrodilla hasta que se acaban los caramelos. Es decir, una revolución tiene que partir de una ideología muy clara. Y en ese sentido, pues el bolivarianismo no tuvo la precisión o no ha tenido la precisión requerida. Fíjate tú que solo a partir del 2003-2004, ya con la fundación del PSV, es que empieza a haber una declaración socialista frontal. Antes eran términos muy genéricos. Y ya en los estatutos del PSV sí hay declaraciones sobre la lucha de clases, la revolución, etcétera, etcétera. Es decir, el aparato en líneas generales se ha ido definiendo como socialista y como usuario de un conjunto de categorías marxistas, lo que me parece correcto. Lo que no ha habido es una prédica a las masas de lo que eso significa. Usualmente se ha dicho que la revolución es un conjunto de bienes que tú vas a obtener, a veces sin dar nada a cambio. ¿Ha fallado entonces el discurso chavista, ha fallado entonces en el proceso de construcción de nuevos valores, de nuevas interpretaciones, de una nueva sensibilidad? Posiblemente, y lo digo de forma relativa, porque vuelvo a insistir, una enorme cantidad de votantes no fue que pasaron a la derecha, sino que se abstuvieron disgustados por la situación real. Entonces tuvieron un límite. Es decir, estoy resentido, digamos, pero no le voy a dar mi voto. Ganó el descontento. A la derecha. En esas elecciones ganó el descontento. Entonces, bueno, allí hay que explicar primero, primero la formación en los valores. Sí se ha hecho un trabajo cultural extraordinario de rescate de los valores de la nacionalidad, de la identidad nacional, etcétera, pero yo diría que ha hecho falta un trabajo cultural en el sentido de lo que significa el socialismo. Mucha gente lo ve entonces como un enorme aguacero de cosas extraordinarias. Van a venir casas por allí regaladas, de repente se están repartiendo taxis. Yo no he visto cola más grande que la cola para la repartición de tablets en La Rinconada y en otros sitios.
Entonces la gente se acostumbra a esto es una maravilla, esto me vienen cosas sin que haya un aporte. No, sí, la revolución no ha podido generar alternativas Sí. a la propuesta consumista de la sociedad liberal. Resultado de eso, fíjate tú que aparentemente una tercera parte de la gente a quienes se les atribuyeron viviendas en una zona cercana a Caracas, viviendas nuevas, con todos los servicios, con servicio médico, con educación, con transporte y todo eso, votaron por la oposición que los había mantenido en la intemperie. Fíjate. Ahora, ¿qué pasa ahí? El discurso oficial sigue anclado en el pasado. A veces se refugia en una hiperdiscursividad revolucionaria que poco tiene que ver con los problemas concretos, con las demandas concretas de la gente. ¿Qué está pasando? ¿Será que después de la desaparición del presidente Chávez, la izquierda quiere volver a las catatumbas? Bueno, no sé si querrá volver, pero debería tomar un conjunto de acciones para no volver. En la izquierda siempre hay alguien que está queriendo enterrarla, eso es obvio, no hay que distraerse. La radicalización, por ejemplo, es la estrategia en este momento. Podría ser. En el sentido siguiente, hay un conjunto de medidas que yo he dicho que se deberían tomar. Primero, controlar absolutamente el contrabando de extracción. No lo digo yo, lo dice el presidente Maduro. Por el contrabando de extracción se va o se viva 40% de lo que Venezuela importa o produce. Un desangramiento de ningún organismo tolera. Entonces, bueno, hay que tomar medidas inmediatas para acabar con eso. Según el mismo presidente Maduro también se han ido 60.000 millones de dólares en empresas de maletín e importaciones fantasmas. Es decir, bueno, se han tomado las medidas para castigar eso, para recuperar ese dinero, para vetar definitivamente a los grupos económicos que cometieron ese fraude tan colosal para la nación, ¿no? En tercer lugar, si un núcleo de importadores, fíjate tú, Pascualina Curcio señala que habrá unos 300.000 empresarios en Venezuela, de los cuales unos 10.000 son los beneficiados con los dólares preferenciales, por lo tanto pueden ejercer una presión oligopólica sobre el mercado. Bueno, si se han portado tan mal, las cantidades de dólares preferenciales han seguido siendo aproximativamente las mismas. Pues, ¿por qué no asume el Estado la importación directa de los bienes y la distribución directa de los bienes básicos, desde luego, de los bienes básicos y en ciertas áreas focales importantes? Habría que hacer efectivamente eso, que asumir. ¿Por qué? Porque sí, hay que tomar medidas urgentes. Hay que tomar medidas urgentes. Pero me refería a la radicalización económica, a la radicalización política, a la radicalización ideológica, porque en este momento los sectores moderados del chavismo y la oposición se están yendo al centro, pero el centro como un espacio de síntesis, donde, por ejemplo, el modelo de economía mixta es ampliamente respaldado, donde, por ejemplo, los chavistas están entendiendo que el Estado solo no puede, y los opositores están entendiendo que la empresa privada sola tampoco puede ni debe. Sí. Entonces, ¿cómo hablarle a ese nuevo sujeto social histórico que está emergiendo? Bueno, fíjate, ese centro justamente lo que está queriendo es la perduración de lo que no sirvió. Hemos tenido un sistema mixto, hemos tenido un sistema en el cual la empresa privada sí ha entendido que no puede sin el Estado. Por eso los enormes subsidios en dólares preferenciales para la importación de bienes básicos. Y el Estado no está entendiendo que necesita la empresa privada para elevar la producción, la productividad. Para elevarla, pero no ese tipo de empresa privada que lo que hace es recibir dólares a 6 bolívares o 10 bolívares. Emprendedores productivos de verdad. Exactamente, ese es el otro extremo. Pues entonces allí se ha creado, diría yo, una especie de colusión, de colaboración o de estatuto de una economía mixta en la cual, bueno, me gusta siempre repetir la fábula del gallinero mixto. Un granjero hace un gallinero mixto, la mitad son gallinas y la mitad son zorros.
A la semana los zorros se han comido a las gallinas y se comen al granjero. Si tú tienes una economía socialista de solidaridad, fraternidad, generosidad, confrontada con una economía capitalista. Eso no es un objetivo a muy largo plazo, porque mientras tanto tienes que enfrentar el desabastecimiento. No, eso es lo que hay ahora, el elemento mixto. Es decir, hay un socialismo que da casas, da salud, da educación gratuita, y hay un capitalismo que de repente sale un producto al mercado importado con dólar preferencial, lo oculta al público y lo revende 20 veces más caro. Para eso está el Estado. Para evitar eso, exacto. Para conducir el mercado. Para conducir, vigilarlo, porque evitar el mercado... los excesos, claro. Exactamente. Los venezolanos cada vez más están entendiendo eso, que es importante una empresa privada productiva, un sector productivo eficiente, responsable socialmente, pero también un Estado que regule, que conduzca, que vigile y enfrente los excesos. En medio de esta crisis hegemónica del chavismo, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, como consecuencia principalmente de la crisis económica, uno observa que la oposición no ha capitalizado, no ha construido una nueva hegemonía. La oposición se ha beneficiado del descontento, pero no se ha convertido todavía en una alternativa. ¿Por qué, en tu opinión? Pero cuando regresemos de los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Cuando se debilitan los relatos hegemónicos para explicar la realidad como consecuencia de la crisis económica, normalmente aparecen nuevos relatos. Pero en el caso de Venezuela, la oposición sigue manteniendo el mismo discurso de hace 17 años, el discurso basado solo en la denuncia y en la crítica. No tiene un discurso esperanzador y mucho menos un discurso hegemónico. ¿Por qué? Si cuenta además con supuestamente brillantes intelectuales. Mira, bueno, es obvio, la oposición no tiene proyecto, no tiene un proyecto de país, no tiene un plan e incluso en este momento no tiene fuerza de calle. Hay un conjunto de electores que votan por ellos, mientras que un grupo de electores que antes votaba por el bolivarianismo simplemente se abstuvo, no lo favorece. Pero no hay las grandes movilizaciones que sí había, por ejemplo, en el año 2002, 2003, etcétera. Ahora, ¿por qué? Oye, por algo te callas. ¿Cuál es el proyecto de la derecha? El neoliberalismo que impuso Carlos Andrés Pérez firmando un paquete con el Fondo Económico, el Fondo Monetario Internacional, y que llevó a una sublevación destructiva en menos de 2 semanas, ¿no? Es decir, la derecha va a decir, nuestro plan es privatizar las industrias básicas, entre otras Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. No lo puede decir. La derecha va a decir, nuestro plan es privatizar la educación, quitar los 3 millones de pensiones que existen, dejar a los venezolanos desamparados. ¿Puede de verdad decir eso, publicitar eso como un plan de gobierno? No. Lo que la derecha dice son 2 cosas muy contradictorias. Primero, vamos a seguir con los con los programas sociales del chavismo. Pero bueno, si tú estás de acuerdo, ¿por qué no te haces chavista? Pues? Pero promete hacerlos más eficientes. Más eficientes, pero ¿cuál fue la eficiencia de la derecha en esos 40 años de dominación que tuvo? No está emergiendo una nueva derecha en Venezuela. Bueno, pero una nueva derecha que es la misma, su proyecto es el mismo porque no se atreve a declararlo. Por ahí había una expresión, el amor que no se atreve a decir su nombre. Ahora, ¿cómo es esta derecha que no se atreve a decir su proyecto? Por algo será que no lo dice. Y entonces, bueno, eso es poco atractivo solo para un sector de la oposición instintiva, por así decirlo, que se mueve por desagrados o por prejuicios, etcétera. ¿Qué nos espera, y para finalizar, qué nos espera a los venezolanos cuando el escenario más probable es una agudización del conflicto, una acentuación de la polarización? Bueno,
Por un lado, yo pienso el petróleo tiene que subir. El mundo se sigue moviendo con petróleo y gran parte de las empresas productivas del mundo están quebrando con estos precios tan bajos. Si resistimos, pues habrá una baja oferta que elevará los precios. Ahora, efectivamente lo que puede suceder en Venezuela es una agudización del conflicto. Yo creo que la oposición está determinada a tomar extremas medidas. Si llega a capturar el poder, aunque sea débilmente, extremas medidas para no perderlo y llevar adelante un plan que no va a ser popular. El plan de Macri que está llevando a cabo es apenas un reflejo de lo que hará probablemente la derecha entre nosotros. Y entonces hay toda una cantidad del pueblo que no se ha acostumbrado a ese tipo de medidas extremas, impopulares. Puede haber una confrontación bastante más fuerte que la actual. Bueno, Luis, muchísimas gracias por este análisis Bueno, situacional. muchísimas gracias a ti, al público y al equipo que nos ha acompañado en esta conversación. Y ahora las conclusiones. El chavismo tiene el desafío de reconstruir su hegemonía sobre la base de un discurso actualizado y de una efectiva gestión de gobierno en un entorno de consensos cambiantes. La tarea de reimaginar la revolución no puede avanzar sobre los esquemas tradicionales o desde el radicalismo panfletario. Hay que pensar en una alternativa para amplios sectores y disputarle las conciencias a una derecha que sigue avanzando hacia la reconquista del poder. Pensar a largo plazo con sentido estratégico y no coyuntural, ocupando espacios hegemónicos fuera del Estado, imponiendo un nuevo relato de la crisis y preparándose para los inéditos retos económicos del siglo XXI. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.